Signos vitales y parámetros fisiológicos. Para aprender qué son los signos vitales, debemos saber primero qué es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el que nos da todos nuestros parámetros fisiológicos, y este está compuesto a través del corazón, de las venas y las arterias. Su principal función es transportar la sangre a través de todo el cuerpo. Esto lo hace a través del corazón, que es una bomba que impulsa esta sangre. Esta sangre se dirige desde el corazón hacia el cuerpo a través de las arterias, llevando oxígeno y nutrientes, y se devuelve con desechos a través de las venas hasta el corazón. Para tener esta función, el corazón debe tener una cierta frecuencia, una contracción, que es una sístole, y una relajación, que es una diástole. Esto nos determinará la presión arterial. Y la frecuencia nos determinará la frecuencia cardíaca. La cantidad de oxígeno entregada nos indicará la saturación, y a través de los distintos otros factores como la regulación podremos determinar la temperatura, la frecuencia respiratoria, etc. ¿Qué son los signos vitales? Bueno, los signos vitales reflejan las funciones esenciales del cuerpo, y así se evalúa cuál es el funcionamiento de este mismo. Existen 5 signos vitales. Estos signos son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el dolor y la frecuencia respiratoria. Otros parámetros fisiológicos que nos ayudarán mucho serán la saturación y la glicemia. Comenzaremos por los signos vitales. La presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Tenemos que pensar que nuestras venas y nuestras arterias son como una cañería que llevan la sangre. Y la presión arterial se determina a través de una contracción, que sería nuestra presión más alta, que sería nuestra sístole, nuestra presión sistólica, y a través de nuestra presión más baja, que sería una relajación y que sería nuestra diástole. Para controlar la presión arterial necesitamos saber cuál es la del paciente. Esto determinará cuáles son los valores correctos y los valores normales. En una persona adulta hablaremos de una hipotensión cuando una persona tenga la presión baja, y esta puede ser menor a 80 en una presión sistólica y una presión diastólica menor a 60. Una presión normal varía desde 80 a 120 y de 60 a 80 en una presión diastólica. Una prehipertensión es una persona que tiene la presión normal, pero normal alta, y está muy propenso a ser hipertenso. Esta presión podría ser en sistólica de 120 a 139 y una presión diastólica de 80 a 89. Una hipertensión, que ya la persona está declarada como hipertensa, es cuando ésta tiene una presión entre 140 y 159 sostenida. Quiere decir que a lo largo de mucho tiempo, no una presión aislada. Y una presión diastólica de 90 a 99. Cuando la persona ya tiene una presión mucho más alta que esta, sería una hipertensión en grado 2 y sería una presión superior a 160 y una presión diastólica superior a 100. Cuando ya tenemos una crisis hipertensiva es cuando la persona tiene una presión sistólica mayor a 180 y una presión diastólica superior a 110. Y esta persona debe acudir a la urgencia para que sus niveles de presión sean estabilizados. Una cosa importante, una persona con una medición aislada de una presión superior a 180 inmediatamente es considerada hipertensa. Estas presiones siempre son tomadas en reposo, no son consideradas cuando la persona ha hecho actividad física. ¿Cuáles son los síntomas de una hipertensión? Debemos considerar que para que una persona
presenta hipertensión, hay muchas veces que estos síntomas son imperceptibles, la persona no se da cuenta. Puede ser respiraciones muy cortas y agitadas, sudoración, un pulso rápido. Lo más común son los zumbidos en los oídos, dolor de cabeza muy frecuente, que se encuentre rojito, se encuentre mareado y la alteración de la visión o visión borrosa. Una alza de presión se puede ver a distintos factores, por ejemplo, un susto muy grande que haya pasado una persona, o una rabia, haber consumido algún producto que haya tenido cafeína, que haya hecho subir la presión, en fin. También tenemos el otro extremo, que es la hipotensión. ¿Y cómo se puede detectar una hipotensión? Bueno, la persona se ve muy pálida, puede presentar visión borrosa, dificultad para respirar, sudoración, temblores, somnolencia, náuseas y mareo y debilidad. Acá también se puede dar cuando hay una mujer embarazada, cuando la persona ha recibido una noticia muy fuerte. Incluso puede llegar a la persona a desmayarse. Ahora ahondaremos en los puntos anatómicos donde se puede tomar la presión. La presión no tan solo se puede tomar en el brazo. Hay veces que por alguna patología o porque la persona está amputada no se le puede tomar en el brazo y se determina tomar en alguna otra parte. O muchas veces también hay personas que se dializan y tienen una fístula, entonces ese brazo no se puede dializar. A mí me ha tocado en mi práctica que hay personas que tienen insuficiencia renal, tienen una fístula en un lado y en el otro brazo tuvo cáncer de mama, entonces tampoco se puede tomar. Y para eso tenemos estos siguientes puntos. Tenemos la arteria radial, que es al nivel de la muñeca. También tenemos la arteria tibial posterior, que es en la pierna, en la parte baja, arriba del pie. Tenemos la arteria braquial, que es donde generalmente nosotros tomamos la presión arterial. Y también tenemos la arteria paulitea, que es sobre la rodilla. Existen distintos instrumentos que nos ayudarán a controlar la presión arterial. Uno de estos son los instrumentos manuales y otros son los digitales. En este lado podemos ver que tenemos instrumentos manuales que son a base de mercurio. Estos en la actualidad ya no se utilizan tanto debido a que están sujetos a lo que la persona escucha. En cambio, los digitales, si son ocupados de una forma adecuada, arrojarán un resultado exacto. ¿Qué debo considerar al momento de controlar la presión arterial? Primero que todo, la persona debe venir en reposo. La persona no puede haber realizado actividad física en por lo menos 45 a 60 minutos. Si la persona venía caminando, por lo menos debe sentarse unos 5 o 10 minutos para que se pueda relajar y no salga alterada su presión arterial. La persona debe estar cómoda al momento de controlar la presión. No debe hablar cuando se le está controlando la presión. No debe cruzar las piernas porque esto también puede alterar el resultado. El brazo debe estar a la altura del corazón. La ropa que utilice debe ser cómoda y tiene que dejar liberado el brazo. Por ejemplo, si yo tengo una persona que está con una camisa y esta camisa no se puede subir o le queda muy apretada, esta persona se la debe sacar. Otro punto importante es que la persona no debe haber consumido ningún alimento o sustancia que pueda alterar su presión, como lo son bebidas que contengan cafeína, café o algún medicamento que pueda alterar su presión. Y si es una persona hipertensa, esta debe haberse tomado sus medicamentos previamente para que no salga más alterado de lo normal. Al controlar la presión con un instrumento manual, ocuparemos un fonendoscopio, que es el que nos ayudará a auscultar o escuchar los ruidos de las arterias, que sería la arteria braquial en este ejemplo. Por lo general, el fonendoscopio se sitúa debajo del pliegue del codo, pero cuando una persona es inexperta al momento de tomar la presión con un instrumento manual, se puede dirigir este fonendoscopio debajo del manguito para que al momento de inflarlo, este lo sujete y no tenga que hacer
tantos malabares cuando manipule la pera, que es esta, y el fonendoscopio. A continuación veremos un video de cómo controlar la presión arterial. El primer signo vital que vamos a tomar hoy va a ser la presión arterial. Para esto contamos con distintos instrumentos. Uno de ellos es el tomapresión manual. Otro instrumento es el tomapresión digital, con el cual contamos el de brazo y también el de muñeca, que sería este. Comenzaremos con la toma de presión manual. Para la toma de nuestra presión manual necesitamos de distintos instrumentos. Uno de estos es el fonendoscopio, que nos ayudará a escuchar los latidos de nuestro corazón. Otro es nuestro manguito, que nos ayudará a regular la presión. Nuestra pera, que nos ayudará a inflar nuestro manguito. Y nuestro aparato o esfingomanómetro de mercurio para poder controlar la presión a través de estas barritas. Lo primero que vamos a hacer será colocar nuestro manguito. Abrimos nuestro manguito, lo colocamos en un brazo que esté descubierto. La persona debe estar tranquila, no debe haber realizado ejercicio por lo menos una hora previa a la toma de medicación. No debe haber consumido ninguna sustancia que pueda alterar su presión, como lo son el café, bebidas que tengan cafeína, algún medicamento que también pueda alterar su presión. El manguito debe colocarse sobre el codo, más o menos 2 a 3 dedos sobre él. Y debe situarse sobre la arteria braquial o cubital medio. Que sería justo a la mitad del codo. Colocamos nuestro fonendoscopio en nuestro oído. Por lo general, el fonendoscopio se coloca por debajo del manguito, pero si una persona tiene mucha dificultad para manipular la pera y el fonendoscopio, puede colocarlo justo debajo de las dos mangueritas y comenzar con la insuflación. La pera debe estar cerrada y comenzamos a inflar. El brazo debe estar a la altura del corazón. Llegamos a una altura de 180 milímetros de mercurio. Cuando llegamos a esta medida, de poquito comenzamos a desinflar la pera, muy despacio, porque si la desinflamos muy rápidamente, no podremos escuchar los ruidos correctamente. El primer ruido que escuchemos será nuestra presión sistólica, nuestra presión alta, y el último ruido que escuchemos será nuestra presión diastólica, nuestra presión baja. Estos se denominan los ruidos de Korokov. Cuando comencemos a insuflar nuestro manguito con nuestra pera, vamos a insuflar hasta aproximadamente 180 milímetros de mercurio. Si ya en este momento nosotros comenzamos a escuchar latidos, debemos insuflar un poquito más el manguito, porque quiere decir que la presión se encuentra muy alta. Los ruidos que escucharemos aquí se denominan los ruidos de Korokov. El primer ruido que escuchemos se denomina como la presión sistólica, y el último ruido que escuchemos se denomina como la presión diastólica. Es importante tener en cuenta que tenemos que soltar la pera de a poquito.
Esto nos determinará nuestra presión. El primer ruido que escuchamos sería nuestra presión sistólica y el último ruido que escuchamos sería nuestra presión diastólica. Es importante no soltar la pera muy rápido, debido a que si la soltamos muy rápido podemos dejar de percibir algunos latidos y podemos tener un resultado erróneo. Tomaremos la presión con nuestro aparato digital. Para esto le pediremos al paciente su brazo izquierdo porque es el que está más cercano al corazón. Le pediremos que lo descubra, que lo ponga en la mesa, a la altura del corazón. Tomaremos nuestro manguito, lo introduciremos por el brazo del paciente. El cablecito siempre tiene que estar quedando en la línea media del codo y sobre el pliegue del codo. Cerramos. Así nos debe quedar el manguito. Tomamos nuestro aparato. El paciente no debe tener las piernas cruzadas y debe estar tranquilo, y en la toma no debe hablar. Comenzamos con nuestra medición. Este es el resultado: 123, que sería normal, y con 86, que sería dentro también de lo normal. El aparato de presión digital también nos arroja lo que son las pulsaciones o la frecuencia cardíaca. Y esa sería la forma de tomar la presión con aparato digital. El toma de presión digital nos arroja la presión alta, que se encontraría acá arriba, y la presión baja, que se encontraría acá abajo. Las pulsaciones, que sería igual a la frecuencia cardíaca. Para tomar la presión con el aparato digital de muñeca, le pedimos al paciente que nos muestre su brazo, que lo coloque a la altura del corazón. Colocamos el toma presión, lo ajustamos en la muñeca y lo encendemos. Este método funciona igual que los anteriores. El segundo signo vital que veremos hoy será la frecuencia cardíaca o pulso. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? Bueno, es la cantidad de veces que se contrae el corazón durante un minuto. La frecuencia cardíaca, al igual que la presión arterial, va variando alrededor de la vida. En un recién nacido puede llegar a ser de 120 a 190 latidos por minuto, y en un adulto puede llegar a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Consideraremos una bradicardia, es decir, que la frecuencia cardíaca esté muy baja en un adulto cuando es menor a 60, y una taquicardia cuando es mayor a 110. ¿Cómo podemos controlar la frecuencia cardíaca? El punto más común donde se controla la frecuencia cardíaca es en la arteria radial, que es la que sigue al pulgar. Se coloca el dedo medio y el dedo índice en la arteria hasta que se logra palpar. Cuando se logra palpar, se cuentan 60 segundos y se ve cuántas pulsaciones se sintieron en esos 60 segundos. Eso nos determinará nuestra frecuencia cardíaca.
Otro lugar donde se puede detectar es en la arteria braquial, que es en este lugar. Jamás se debe controlar con el pulgar porque este tiene pulso propio. Otros lugares donde se puede controlar la frecuencia cardíaca son en la carótida. No es muy recomendable hacerlo, debido a que si nosotros apretamos mucho podemos provocar una respuesta vasovagal y la persona se puede desmayar. Siempre debe ser muy suave. Este es el último pulso que se va. Cuando ya no se siente ninguno, este es el único que se va a sentir. Acá tenemos el pulso braquial, el pulso popliteo, el pulso pedio, que por lo general se ocupa cuando las personas son diabéticas, el pulso radial, el femoral y el tibial posterior. Algunos factores que pueden alterar nuestra frecuencia cardíaca son el consumo de algunos medicamentos, algunas patologías base. Considerar que una persona deportista presenta por lo general una frecuencia cardíaca más baja de lo normal. Al momento de controlar la frecuencia cardíaca es importante también calcular el ritmo. Si nosotros sentimos una frecuencia cardíaca que es regular, sentiremos los latidos cada cierta frecuencia. Pero si sentimos un latido, después nos sentimos y después volvemos a sentir, esa sería una frecuencia cardíaca irregular y debemos informarlo al momento de que llegue un personal de salud. A continuación veremos un video de cómo controlar la frecuencia cardíaca. Para tomar la frecuencia cardíaca necesitaremos un reloj o un celular que tenga cronómetro. Ubicaremos el bracito, nos guiaremos por el pulso radial, pondremos nuestros dos deditos hasta sentir el pulso. Cuando ya lo sintamos, colocamos nuestro cronómetro y medimos las pulsaciones en 1 minuto. En el caso de esta paciente serían 65 pulsaciones por minuto, que sería normal. El tercer signo vital que veremos hoy será la temperatura corporal, y este es el indicador que evalúa la regulación térmica de nuestro propio organismo. Hay distintos factores que pueden alterar nuestra temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal se encuentra normal cuando se encuentra de 36 a 37 grados Celsius en una temperatura axilar. Cuando decimos que tenemos fiebre, es una temperatura sobre los 37,5 hasta 39,5. Consideración cuando nos encontramos con una fiebre muy alta, que puede ser de 39,5 a 41 grados Celsius o más, que sería una hipertermia de 41 grados. Si no podemos bajar la fiebre, debemos llevar inmediatamente a la persona a un centro asistencial. Las temperaturas muy altas se pueden deber a bacterias, a virus, y es muy importante considerar, porque si no lo tratamos a tiempo y estas bacterias o virus empiezan a invadir nuestro organismo, podemos caer en un shock séptico. Y una hipotermia se puede deber a que una persona estuvo expuesta a mucho frío. También podemos encontrar una persona con fiebre cuando ésta ha estado expuesto mucho rato al sol. Contamos con distintos instrumentos para poder controlar la temperatura corporal. Por lo general no se recomienda el control de la temperatura de modo rectal, sino que se recomienda el de la temperatura axilar, excepto en casos que el médico lo recomiende. Hay personas que no pueden termorregular bien debido a que tienen problemas en el sistema nervioso central. Y las recomendaciones para la medición de la temperatura en estas personas debe ser según recomendación del médico. Los instrumentos con los que nosotros contamos para medir la temperatura corporal son el termómetro de mercurio, que este es el más confiable. Estos otros también nos entregan una información que puede que no sea tan confiable, pero nos ayuda a salir de las dudas. Tenemos el termómetro de mercurio y los termómetros digitales, que puede ser axilar y puede ser el infrarrojo. A continuación veremos un video de cómo controlar la temperatura corporal.
En este video hablaremos sobre la medición del control de la temperatura. Para esto contaremos con distintos dispositivos. Uno de ellos es el termómetro de mercurio. Este es el termómetro más fiable y el más conocido por todos. Otro termómetro es el termómetro digital, que también es muy conocido. Y el termómetro actual es el que se está ocupando, que es el termómetro infrarrojo. Comenzaremos con la medición del termómetro de mercurio. Lo importante de la medición con el termómetro de mercurio es que el mercurio se debe encontrar en la parte de abajo. Para eso debemos agitar antes de utilizar y corroborar que el mercurio se encuentre en la parte de abajo. Luego de eso, debemos ir donde la persona que le controlaremos la temperatura. En este caso es una niña. La temperatura que mediremos será la temperatura axilar. Para eso debemos secar el área donde controlaremos la temperatura, porque si está mojado podemos alterar el resultado. Luego de eso, la parte metálica del termómetro debe estar apuntando hacia el medio de la axila. Mantenemos. El brazo se le pide que se apoye para que no se suelte el termómetro. Y esperamos 5 minutos. Luego de estos 5 minutos, retiramos el termómetro y verificamos la temperatura. En este termómetro marca una temperatura de 36,2 grados, que se encontraría normal. Para la medición con el termómetro digital actuaremos de la misma forma. Esta vez estos termómetros se demoran 2 minutos en actuar y por lo general arrojan una temperatura más alta que un termómetro de mercurio. Actuaremos de la misma forma. Levantamos el brazo del niño o de la persona que controlaremos la temperatura, colocamos el termómetro a la mitad de la axila, prendemos y esperamos 2 minutos. Para controlar la temperatura con un termómetro infrarrojo lo tendremos que hacer de la siguiente forma. A la persona, adulto o niño, se le debe controlar en un área donde no esté cubierta, que puede ser el pecho, puede ser la guatita, dependiendo de cómo esté el niño. Y se obtiene el resultado. Hablaremos del cuarto signo vital, que es el dolor. El dolor es una experiencia sensorial emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial. Este dolor es individual en cada persona. Para poder medir el dolor se utilizan escalas. En el adulto se utiliza la escala de EVA, que mide el dolor de 0 a 10 en un sin dolor, poco dolor, dolor moderado, dolor fuerte, dolor muy fuerte y dolor insoportable. En las caras de caritas para niños, donde se le dice al niño: indíqueme usted cuánto dolor siente ahora. Entonces el niño, cuando tiene una cara feliz, sería un dolor que no hay dolor, y cuando está una cara muy triste será que hay un dolor insoportable. Existen distintos tipos de dolor. El dolor agudo puede ser debido a alguna lesión reciente, a una patología que esté cursando. En cambio, el dolor crónico es un dolor ilimitado en su duración, que se puede relacionar con una persona que lleva una patología como un cáncer por mucho tiempo. Podemos clasificar también en el tipo de dolor si este es un dolor continuo, persistente a lo largo del día y que no desaparece, interruptivo, que tenemos dolor, después no tenemos, luego volvemos a tener. Puede ser un dolor leve, un dolor moderado y un dolor muy intenso. El quinto signo vital del que hablaremos hoy será de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona realiza por minuto. Al igual que los otros signos vitales,
la frecuencia respiratoria va cambiando a lo largo de la vida. En un recién nacido puede ser de 30 a 50 respiraciones por minuto, en un adulto de 12 a 20 respiraciones por minuto y en un adulto mayor de 12 a 16 respiraciones por minuto. Debemos considerar cuáles son las alteraciones que se pueden tener en la frecuencia respiratoria. Una taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria sobre las 20 respiraciones por minuto. Esta se puede deber a que una persona realizó una actividad física reciente, a que tiene una temperatura corporal muy alta o una infección respiratoria en curso. También puede deberse a una enfermedad pulmonar o cardíaca. Una persona eupneica es una persona que tiene una respiración normal, que es de 2 a 20 respiraciones por segundo. Bradypnea es una disminución de la frecuencia respiratoria menor a 12 respiraciones por minuto. Esta se puede deber también a problemas en el sistema nervioso central, algún tipo de intoxicación por algún medicamento como opioides o benzodiazepinas. Una respiración rápida por lo general es el primer signo de dificultad respiratoria en niños y en lactantes. Además de esto, debemos ver si la persona a la que estamos controlando la frecuencia respiratoria presenta algún uso de musculatura accesoria. Por ejemplo, en los niños y lactantes se ve el aleteo nasal, la retracción costal, lo cual veremos en el siguiente video. Acá podemos ver el aleteo nasal de un recién nacido. Ven cómo la nariz se expande y se contrae. Acá se puede ver el quejido respiratorio de este lactante. Acá vemos el tiraje intercostal. Acá podemos ver retracción external. Si se presenta alguno de estos signos, se debe acudir inmediatamente a urgencia. A continuación veremos cómo controlar la frecuencia respiratoria. Para medir la frecuencia respiratoria necesitamos un cronómetro y vamos a medir esta frecuencia a lo largo de 1 minuto, cuando contemos la primera respiración. No le debemos decir al paciente que le vamos a controlar la frecuencia respiratoria, sino esta se puede ver alterada. Y el paciente debe estar en reposo. Para medir la frecuencia respiratoria necesitamos que nuestro paciente esté sentado o esté acostado. Y empezamos a contar las respiraciones dentro de 1 minuto. El paciente debe estar tranquilo, no se debe mover y no debemos decirle que le controlaremos la frecuencia respiratoria porque si no esta se puede ver alterada. Empezamos a ver la expansión del tórax durante 1 minuto. Muchas veces nos hemos visto enfrentados a que los niños o adultos presentan enfermedades respiratorias y para esto se le dan inhaladores bucales. Estos inhaladores deben administrarse de una forma correcta para que sean efectivos. Debemos utilizar una aerocámara. La aerocámara ayuda a que las partículas del medicamento puedan pasar hacia los pulmones debido a que en esta parte se empiezan a separar estas partículas y son más chiquititas para que puedan pasar directamente a los pulmones. En cambio, si nosotros aplicamos el medicamento de esta forma, vamos a hacer que se quede impactado dentro de la boca y que no pueda llegar hacia los pulmones. Introducimos nuestro medicamento dentro de la aerocámara
Nuestro paciente debe estar tranquilo, sentado, para que haya una máxima expansión del tórax y el medicamento pueda pasar libremente. Lo agitamos, introducimos. Si es un paciente colaborador, esperamos 10 respiraciones. Y vamos donde el niño o el adulto, tomamos boca y nariz y realizamos contamos 10 respiraciones. Debemos tener cuidado que debe quedar un sello para que el medicamento no salga. Debemos cubrir boca y nariz. Si es un niño que no se puede quedar tranquilo, lo que hacemos nosotros es que nos ponemos debajo del niño. Si se mueve mucho, tomamos un monito para que no se quite la aerocámara. Colocamos la aerocámara entre boca y nariz y de igual forma contamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A continuación veremos los parámetros fisiológicos. Un parámetro fisiológico que podemos detectar es la saturación, y esta es el porcentaje de oxígeno en la sangre. Los valores normales de saturación son entre 95 a 99%. Cuando ya se presenta una hipoxia leve, que es una baja de oxígeno, esta va de un 91 a un 94%. Una hipoxia moderada es de 86 a 90 y una hipoxia severa es de menor a 86. Por lo general, cuando ya tenemos una hipoxia moderada y severa, debemos acudir inmediatamente a un centro asistencial. Hay patologías, por ejemplo, adultos mayores que tienen algún tipo de enfermedad como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que por lo general presentan una saturación mucho más bajo de lo normal y ellos se encuentran bien con esa saturación. Pero si esta persona presenta siempre una saturación normal y de pronto encontramos esta saturación, debemos acudir inmediatamente a urgencia. Uno de los instrumentos que podemos utilizar para medir la saturación es el saturómetro o oxímetro de pulso, que es este que vemos acá, que a través de una luz infrarroja detecta la oximoglobina que tenemos, que es la que transporta el oxígeno a través de la sangre. De las personas sabe que solamente se puede controlar en el dedo, pero esto no es así, sino que también se puede controlar en distintos puntos como son el lóbulo de la oreja o en los deditos de los pies. Esto mayormente se ocupa cuando hay una persona que no se le puede detectar la saturación por los dedos o que tiene alguna amputación. Cuando una persona está saturando bajo se puede detectar porque se empiezan a poner las extremidades frías y se ponen violáceas. Las extremidades de las manos, los pies, se empieza a poner la boca también morada. A continuación veremos el uso del saturómetro. Es importante considerar que para que el saturómetro nos tome de una forma eficiente, la persona debe tener las manos calentitas. Si las manos están muy heladas, no nos va a tomar la saturación. Entonces debemos calentar estas manos antes de aplicar. Como se puede ver, cuando una persona también presenta una saturación baja, esta persona se encuentra aletargada, con falta de energía, debilidad muscular, incluso puede llegar a quedar inconsciente, etc. A continuación veremos el video del uso correcto del saturómetro. Le pedimos a nuestro paciente que nos pase su mano. Colocamos el saturómetro. Esta parte va hacia abajo y se introduce el dedito. Y lo encendemos. Tenemos que esperar que la curva sea constante.
saturación de 96 y una frecuencia cardíaca de 79 pulsaciones por minuto. El último parámetro que veremos es la glicemia, que es la concentración de glucosa que se encuentra libre en la sangre. Los valores para una persona no diabética se encuentran de 70 a 100 miligramos por decilitro en ayunas. 2 horas después de comer debe ser menor a 140. En una persona diabética esto puede variar de 80 a 130 miligramos por decilitro en ayunas y menor a 180 miligramos por decilitro después de 2 horas de comer. Llamamos a una persona con una hipoglicemia cuando la glicemia está bajo los rangos normales, cuando se encuentra menor a 70 miligramos por decilitro. En una persona diabética, ya con 80 miligramos por decilitro, puede presentar signos de una hipoglicemia. Una hiperglicemia en una persona diabética es cuando se encuentra mayor a 200 miligramos por decilitro. En una persona no diabética es mayor a 150. ¿Cuándo debemos acudir a la urgencia? Si una persona se encuentra con una glicemia menor a 70 o se encuentra inconsciente y no puede moverse, debemos acudir a la urgencia. Cuando una persona presenta una hiperglicemia mayor a 300 miligramos por decilitro, se debe acudir a la urgencia, aunque la persona se encuentre consciente. Debemos considerar que es más peligroso una hipoglicemia que una hiperglicemia, porque una hipoglicemia significa que el organismo no tiene energía para cumplir sus funciones básicas. No le está llegando energía al cerebro. ¿Cuáles son los principales síntomas de una hipoglicemia? La persona comienza con temblores, con pulso acelerado, mareos, dolor de cabeza, debilidad, cansancio, sudoración, hambre, visión borrosa, irritabilidad. En personas que son adultos mayores, por lo general, se encuentran muy desorientados. Los signos y síntomas de una hiperglicemia son visión borrosa, somnolencia, sed excesiva, hambre y necesidad frecuente de orinar. ¿Cómo podemos controlar la glicemia en casa? A través de un hemoglucotés. A continuación mostraremos un video de cómo utilizar el hemoglucotés. Para realizar la toma de la glicemia necesitamos distintos implementos. En este caso, en nuestra casa necesitaremos de un hemoglucotés, un lápiz, cintas reactivas, que son estas, que son específicas para cada máquina. Necesitaremos también lancetas que nos ayudarán a realizar la función y algodón. Procederemos a cargar nuestro lápiz. Para esto necesitaremos ocupar nuestro lápiz, una lanceta, la introducimos dentro del lápiz, sacamos la cabecita de la lanceta, cerramos el lápiz. Tenemos que tener en consideración que esta parte de acá quede hacia afuera para que se pueda funcionar. Así. Si no, es que no quedó bien cargado. Esta partecita debe ir hacia abajo. Cerramos y se encuentra listo. Luego de esto, cargamos nuestra máquina con una cinta reactiva, que serían esta, y lo hacemos de la siguiente forma. Por este lugar nosotros tenemos que colocar la sangre. Después de esto, limpiamos nuestro dedo con un algodón limpio, no tiene que tener agua ni alcohol. Lo limpiamos. Si a la persona le cuesta mucho que salga sangre, podemos masajear un poquito el dedo. Esto ayuda a estimular la circulación y que lleguen más vasitos sanguíneos a los deditos. O calentar también un poquito las manos, que esto ayuda a estimular la circulación también. Luego de esto, tomamos nuestro pincel, nuestro lápiz, funcionamos y esperamos a que salga la sangre. Tiene que salir una gotita de aproximadamente así para que sea efectiva para el hemoglucotés.
e introducimos adentro y esperamos el resultado. Hola, esperamos que les haya gustado este video. Les damos gracias especiales a nuestras modelos. Dejamos abierta la invitación para ustedes si quieren realizar cualquier pregunta, cualquier duda. Una recomendación antes de realizar cualquier procedimiento es el lavado de manos previo. Y luego de utilizar estos implementos es muy importante poder desinfectarlos. Esas son algunas recomendaciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.